Ok, buen día mi gente. Yo sé que no estaba grabando como que desde el inicio, porque como les cuento, cuando uno tiene que madrugar y hacer las cosas para salir a la calle, pues así es y tengo que hacer las cosas sin pensar mucho en coger el celular para grabar las cosas. Pero ahora estoy acá con mi amiga Angélica y nosotros vamos a conocer a la Comuna 13. Estamos en un barrio ahora que se llama el 20 de julio y hacia allá, ¿ah? 20 de julio San Javier, y vamos hacia allá, hacia la Comuna 13. Va a ser un tour que va a durar prácticamente todo el día, ¿no? O 3 horas, apenas 3 horas. Y nada, o sea, es una de las atracciones principales de Medellín. Y justo acá hay mucha gente vendiendo cosas como para los turistas. Entonces les voy contando, les voy mostrando, les voy mostrando lo que ha sido mi experiencia acá en Medellín y ajá. Sol. De la Comuna 13. Sí, creo. Muchachos, esto que están viendo acá es la publicidad para un libro que vamos a ver durante todo el recorrido. El libro se llama Distrito 13. Lo escribe Okay, so we've been listening to. Nosotros hemos estado escuchando como que la historia de la comunidad. Y yo no voy a grabar todo este tour porque nosotros pagamos para estar aquí. Y yo les quiero incentivar a ustedes a que vengan a conocer la historia de la Comuna 13. Y no por lo que hayan escuchado en internet, sino que acá conoces a gente que ha vivido en este barrio, que cada uno tiene su historia. Y ajá. So we just heard from the tour guide that each one of these paintings has a specific meaning, and it relates to different things that have happened in the community. Apparently this painting represents Mother Nature and the balance between life and death. On the left side you see the suffering that they would have gone through with the gang warfare that was here, and on the right side you see life. And yeah, I didn't quite catch every single thing, but yeah, this is part of the art that has helped to transform this community. Eléctrica. ¿Dónde está Janet? ¿Ya se fue? Vamos. Shaggy, you are everywhere. ¿Es de plátano maduro o plátano verde? Okay, so this is called buchifarra, and apparently it's spicy. Let's see how spicy it is. No pica. O sea, esto es lo más suave. O sea, sí tiene un saborcito de salchicha, pero esto para mí es normal. Esto no pica. No pica. A no ser que tenga aire
acondicionado a todos lados. De la propina voluntaria. Por el punto, viene soltera y vistiendo de rosado. ¿Dónde está el parejo suyo? Porque quiero ser el honesto. A ver dónde está el esposo, pa' que se roce todo eso. Mira este mañuco, mira este. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a interactuar con la ciudad o el país de donde nos visitan y también vamos a interactuar con ustedes con un poco de rap comedia, ¿vale? En el segundo round vamos a poner una pista de dembow donde los pondremos a bailar a todos, ¿listo? Espero que lo disfruten. Ok, 3, 2, 1. Pero es cierto, a la gente le encanta, pero la gente veo no está alta. Esa Medellín, Costa Rica, San José, y la gente que viene desde Jamaica, pero tranquilo que se paga. Puerto Rico, la gente de Vega Baja, pero muy feliz. Yo soy San Luis, Puebla, la gente, México está San Luis. Pero bueno, dame chance, mi hermano, voto caja. Llegó Puerto Rico, la gente viene Vega Baja, villa como el mago, reparto tutela. Vivo Puerto Rico y el arroz con habichuela. ¿Y dónde está la gente que viene de Jamaica? Sí. El rapero se destaca. Ajá. My Love África Bambata. Tú eres de Jamaica, tú eres de allá, tú eres colombiana. Tú eres de acá. Sí. Yo a ti te quiero preguntar, ¿tú a él lo quieres de verdad o la nacionalidad? No puede ser. Pero está viendo lo que se reclama el pan. Pero yo defiendo a la dama. ¿Cómo? Él necesita la cédula colombiana. Tú estás confundido. Si te equivocaste, no es problema mío. ¿Cómo así? Señora, ¿usted no había venido? No. Se parece a una novia que yo tengo en los Estados Unidos. ¿En los Estados Unidos? Se la pone que tú estás acompañado. Y baila tú, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque todos sospechamos que tú estás embarazado. Tírate un paso. Cuidado, tírate un paso. Cuñado, tírate un paso. Mira cómo con esto que sí se abre paso. Dale, mi amor, rompe este piso. Rompe el piso, rompe el piso, rompe el piso, vamos, rompe el piso. Definitivamente en el trabuco, tú eres como Google, tienes todo lo que busco. Bajan por acá, bajan por acá. Mira, por ahí hay una salida. No, para lo grande. So we just more or less finished the tour, or we're coming to the end of the tour now, and we're in an art gallery where you can see all different kinds of paintings and so on. Again, I tried my best not to record every single thing, especially because I couldn't necessarily take up my phone every second, but also, again, this is a place that you guys have to come and experience for yourselves. Yeah, and oh Lord, that is a lion. That is a lion, that is not a dog. That is a beast.
now we're back at the train station, and what are we gonna do now? We're gonna go to Parque Los Deseos. El Parque de los Deseos, which is in a different part of town, and we might walk through a shopping center. Today is Colombian Independence Day, so things are gonna kind of close early. Angelica was telling me that she wants to get back to her family, so we're just gonna see a little bit more of the city, before coming off the road, because I imagine it's gonna get really busy later on. Este es el Parque de los Deseos. Ajá. A la derecha tenemos el planetario. Y por aquí más hacia la izquierda tenemos un centro comercial que es Bosque Plaza. Oh wow. Okay, so that's we were just up there, and now we're gonna try and find a bathroom somewhere. Yeah, it's Colombian Independence Day, so there's a lot of festivities and a lot of horses, and you can trust me, you can smell them. It's a beautiful perfume, So we came to have lunch at this shopping center, and we bought food from Casa Criolla, and this is what my lunch looks like today. Marvelous, and it's steaming hot. So aparte ahí, y ya. So it looks like we found a new place. Apparently Angelica didn't know that this place existed. It's a place that's called La Casa de la Música, which means the music house. And we're gonna find out what's inside. En el 2005 Uh-huh. y en el 2003 fue inaugurado lo que vemos al frente, que es el planetario. Okay. El planetario va enfocado en su temática de astronomía y también como los lugares de afuera del parque enfocados en el mismo tema. Okay. Este es el lugar que tenemos acá, es el palco. Nosotros hacemos proyecciones en la noche De películas. Okay. Para el público, entonces es gratuito. Todo el parque pues se llena con las familias. Por lo general variamos en la agenda de películas. Entonces proyectamos películas infantiles y películas para adultos. Okay. Infantiles los domingos y ya sábados y viernes ya otro tipo de ¿Pero son como películas colombianas o qué? películas colombianas. Claro que esta semana que viene, lo que es viernes y sábado, tenemos una cinema coreano. Okay. Porque también vamos a tener una exhibición de galería de Sí. Corea, Okay. Corea del Sur. Alright, so we went into La Casa de la Música, but there was a group there that was practicing. I couldn't really film them. So after we walked through the place over there, we basically just came back outside. We sat down for a bit, and it's getting kind of late, and we're both tired from Comuna 13. So I'm gonna go back to my Airbnb. I think later on tonight I might go to a language exchange, and yeah, I mean, of all the train stations that I've been to so far, I think I like this one the most because there's so many things that are close by. And it's a nice little area.
close to the University of Antioquia. But thank you for watching up to this point. If you like what you see, like, subscribe, share, comment. You know, let me know what your thoughts have been about this whole trip. You know, what I've shown, what I might not have shown. You know, just let me know how it's been for you in general. And yeah. Mestizaje más fuerte que se ha hecho en el país.